A comienzos del siglo XX existía un país que el mundo entero observaba con admiración. Tierra fértil, orgullosa y prometedora, donde el futuro parecía ya haber llegado. Su nombre era Argentina, y todos creían que sería el primer gran imperio del hemisferio sur. Sus ciudades competían en elegancia con París, su moneda valía tanto como el oro y sus puertos enviaban trigo, carne y esperanza hacia todos los continentes. La prensa europea la llamaba la joya del Atlántico Sur. Buenos Aires brillaba como la capital de la modernidad y el peso argentino rivalizaba con el dólar y la libra esterlina. Era una nación símbolo de progreso y abundancia. Pero lo que parecía eterno, en realidad, era tan frágil como un castillo de arena frente al mar. Y es aquí donde comienza nuestra historia. Antes de seguir, un recordatorio. Si disfrutas descubrir las verdades ocultas de la economía y entender cómo el pasado moldea el presente, suscríbete ahora al canal. Aquí transformamos los hechos en historias que cambian tu forma de ver el mundo. Volvamos atrás en el tiempo. En 1929, el mundo entero tembló. La Gran Depresión cruzó océanos y destruyó imperios económicos. Argentina, dependiente de sus exportaciones, sintió el golpe como un terremoto. Las fábricas se detuvieron, el capital huyó. El desempleo se multiplicó y en 1930 el país vivió su primer golpe moderno. Era el comienzo de un ciclo fatal: crisis, improvisación, populismo y más deuda. Los gobiernos compraban tiempo imprimiendo dinero y controlando precios mientras prometían milagros imposibles. Fue en medio de ese caos que apareció un hombre destinado a marcar el rumbo del país: Juan Domingo Perón. En los años 40, Perón se convirtió en el rostro de la esperanza. Los salarios subieron, las fábricas se llenaron de vida y los trabajadores lo adoraban. Pero tras el brillo había un truco contable. Gastaba más de lo que la nación podía pagar. Nacionalizó industrias, multiplicó los subsidios y convirtió la economía en su principal arma política. Cuando el dinero se agotó, pidió prestado. Así nació el modelo peronista. Mitad nacionalismo, mitad asistencialismo, mitad fe. Y durante 8 décadas, ese modelo definiría la economía argentina. Un país que compra paz con deuda y paga promesas con inflación. Con el paso del tiempo, imprimir dinero se volvió costumbre. Los argentinos empezaron a guardar dólares en casa, escondidos en cajas de zapatos. Así nació el dólar azul, el tipo de cambio paralelo que aún hoy marca el verdadero valor de la confianza. La economía oficial era ficción, la real se negociaba en las calles. Generales sustituyeron economistas y cada nuevo gobierno prometía crecimiento. Pero lo único que aumentaba era la deuda. Entre 1976 y 1983 pasó de 8 a 45.000 millones de dólares. La inflación devoraba los salarios. La corrupción devoraba la fe. En 1982 llegó lo inevitable: el primer gran default moderno. El FMI intervino y Argentina quedó atada a la dependencia externa. En 1989, la inflación alcanzó el 3.000% anual. La gente corría al mercado al cobrar antes de que el dinero se evaporara. La clase media se desintegró. El país cayó en colapso. Pero como toda tragedia argentina, el drama trajo consigo una promesa de salvación. En 1991, el plan de convertibilidad ató el peso al dólar. Por un instante, todo pareció funcionar. La inflación desapareció. Las inversiones regresaron, el crédito floreció, pero el milagro era una ilusión. El gobierno no podía imprimir dólares, así que pidió prestado, y cuando el crédito mundial se agotó, el castillo se derrumbó.
En 2001, Argentina protagonizó el mayor default de la historia, 132.000 millones de dólares. Los bancos congelaron depósitos, millones perdieron sus ahorros y el país cambió 5 presidentes en apenas 2 semanas. La pobreza se duplicó, la clase media se esfumó. El sueño de prosperidad que había comenzado un siglo atrás había terminado. Sin embargo, Argentina volvió a levantarse. Un nuevo auge de materias primas le dio oxígeno. Nuevas promesas, nuevas deudas, nuevos defaults, 2014, 2020 y ahora 2025. Hoy, el país vive entre 2 economías. La del peso, oficial, frágil e inflada, y la del dólar azul, real, clandestina e inquebrantable. En los cafés de Buenos Aires, los precios aparecen en pesos, pero las cuentas se hacen en dólares. Es una danza con el caos, una adaptación al abismo. El argentino promedio ya no pide estabilidad, pide previsibilidad dentro del desorden. Y cuando el colapso parecía rutina, surgió un nuevo capítulo, el rescate estadounidense. Entre 20 y 40 mil millones de dólares prometidos por el gobierno de Trump, oficialmente para salvar la economía argentina, pero en realidad para mantenerla lejos de la influencia china. En los papeles es ayuda financiera. En la práctica es geopolítica con intereses. Washington repite lo que el FMI hizo durante décadas. Presta dinero a un país cuyo problema no es la falta de liquidez, sino de credibilidad. Los periódicos hablan de estabilidad, pero en las calles el dólar azul sigue subiendo. Empresas cierran, jóvenes emigran, y la nación que un día fue símbolo de promesa, hoy es el reflejo de lo que el mundo podría convertirse. La tragedia argentina no es la deuda, es la negación. Décadas de gobiernos que confundieron política con contabilidad, esperanza con impresión de billetes. Cada default no destruyó al país, solo su potencial. Y quizá eso sea lo más aterrador. Argentina no es una anomalía, es una advertencia anticipada. Porque toda nación que gasta más de lo que produce, imprime más de lo que recauda y promete más de lo que cumple, termina igual. La historia no se repite, pero cobra intereses. Y Argentina está pagando la factura. Si esta historia te hizo ver la economía con nuevos ojos, suscríbete ahora al canal. Aquí revelamos las lecciones que el pasado susurra al presente. Y recuerda, toda crisis es también una oportunidad para reflexionar. Disfruta tu día, sigue aprendiendo, porque entender el ayer es el primer paso para transformar el mañana.